Del Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bendecido martes de esta 18ª semana del tiempo ordinario. Hermoso pasaje el que nos presenta la liturgia de este día. En muchas de las narraciones que hacen los evangelistas, se vislumbra claramente la realidad que estaba viviendo la comunidad cristiana en los albores de la iglesia. Cada vez que se nos menciona el mar y aquí agitado por el viento la barca, siempre Mateo está haciendo referencia a lo que estaba viviendo la comunidad. La barca es la comunidad. Recordemos que siempre que hay tempestad y que el agua se enarbola, está haciendo referencia a todos los embates, persecuciones, dificultades que impedían o que atentaban contra la buena nueva que se estaba difundiendo. En Pedro vemos el modelo del creyente y es lo que Mateo quiere aquí resaltar. Cristo está siempre presente, llega a la barca cuando está en dificultad, se camina, se acerca, pero cuando la dificultad es fuerte, se duda, y por eso Pedro le dice: «Si de verdad eres tú», porque creían que era un fantasma, «mándame ir a ti». Dos actitudes por resaltar. El Señor pide ánimo, no tengan miedo. Al fin y al cabo, Él está ahí presente con ellos. Dice la narración que cuando Pedro sintió lo fuerte del viento, sintió miedo a pesar de que Jesús estaba ahí, sintió miedo y por eso empezó a hundirse. Es decir, se hunde porque tuvo miedo. No es que Pedro le haya dado miedo porque empezó a hundirse, es justamente lo contrario. Pues esa es la realidad de la comunidad de todos los tiempos. En estos tiempos difíciles en que hemos tenido que pasar y que estamos viviendo, ¿cuántas, diría yo, falsas noticias que infunden miedo y miedo y miedo? Yo recuerdo que al comenzar este mensaje, para levantar la esperanza y la fe junto con el devenir de la pandemia, yo les repetía muchas veces: no tengamos miedo, no veamos, ni escuchemos, ni leamos noticias falsas, temerarias, ni siquiera las reproduzcamos, porque ¿cuántos de nosotros hemos estado reproduciendo noticias y cosas que infunden miedo? Cuando la voz del Señor que se ha acercado a nosotros, que está aquí, es: ánimo, no tengamos miedo.
Las dificultades son serias como el viento que experimentó Pedro, pero el Señor nos repite, si dudamos, nos hundimos. Si tenemos miedo, nos hundimos. Ánimo, no tengan miedo. No olvides, tus intenciones están en mi oración personal, en la Eucaristía diaria. Un abrazo y 1000 bendiciones.